chicos, este es el título de nuestra charla del día de hoy y es Honrando mi enojo. Gracias, Scott. Definitivamente, ¿no? Como mencionaba Scott, como ustedes iban compartiendo también, muchas veces el enojo se expresa de diferente forma, ¿no? Todo el tiempo uno tiene la idea de qué es el enojo, pero para cada uno de nosotros se expresa, lo vivimos, lo sentimos, ¿no? De una forma muy, muy particular. Entonces, justo por ahí con los chicos, mientras armábamos esto, teníamos una frase, ¿no? Que hacía alusión mucho a esto del enojo. Mencionaba o describía esto de que podemos servir en diferentes temperaturas, ¿no? A veces el enojo, como decía Scott, se puede presentar, digamos, en un momento inicial un poco leve, otras personas lo sentimos de inicio a fin como algo muy, muy intenso, ¿no? Entonces hay muchas variaciones en cómo se expresa este enojo y seguramente ustedes por ahí nos irán compartiendo en los comentarios. No sé si han escuchado estas frases como cálmate o no te pongas tan intenso o tan intensa, ¿no? O no seas muy dramático o dramática, ¿no? Entonces, usualmente asociamos estas frases porque tenemos la idea o se nos ha acostumbrado de pronto a que expresar nuestra cólera, nuestra furia, no está bien visto socialmente, ¿no? De hecho, el enojo en nuestra cultura, ¿cómo lo van percibiendo ustedes? A ver, cuéntenos por los comentarios. Por ahí los chicos me van a ir avisando qué nos dicen, ¿no? Pero les voy compartiendo. De hecho, esto del enojo, desde muy pequeños, cuando lloramos o cuando hacemos las pataletas, nos van diciendo de que, oye, pórtense bonito, compórtate como una señorita, como un jovencito educado. Entonces, empezamos a asociar la expresión de esta emoción con algo negativo o maleducado, ¿no? Y poco a poco, de hecho, esto se va cimentando y nos va creando la idea de que existen emociones bien vistas o emociones positivas y también existen emociones negativas, ¿no? Entonces, frente a eso, como que hacemos una separación, cuando en realidad lo que sucede es que no es que existan emociones buenas o emociones malas, sino que hay emociones que percibimos como más agradables y otras no tan agradables, ¿no? Por las cosas que nos hacen sentir. Ya por ahí Noé y Annie les van a ir comentando acerca de cómo esto se expresa en nuestro cuerpo. Bien, entonces el objetivo de hoy un poco es conversar acerca de esto, cómo es que podemos de a poco ir rompiendo con este estereotipo, ¿no? De que el enojo es una emoción negativa y que por lo tanto no debe expresarse. Bien, entonces en este caso, el día de hoy vamos a aprender algunas no tanto estrategias, pero sí vamos a compartir con ustedes algunas ideas de cómo desde nuestro lugar podemos expresar este enojo de la mejor forma y evidentemente también dentro de nuestras expectativas, dentro de nuestros parámetros, de lo que es adecuado. Bien, porque como les decíamos, no es que haya una regla de cómo se expresa el enojo siempre, sino que esto va a depender mucho de nuestras propias vivencias. Bien, entonces voy a darle el pase ahora a Noé para que nos cuente un poquito más acerca de qué es esto del enojo. Bien, buenas noches chicos, mi nombre es Noemí, me pueden llamar Noé. Vamos a continuar con esta partecita de la charla y queremos darles un pequeño concepto sobre lo que es el enojo. Y bueno, aquí dice, es un estado emocional caracterizado por el sentimiento de enojo o enfado y que tiene una intensidad variable. Como bien ya nos comentaban Joseph y Cielo sobre este tema, ¿no? De que cada uno de nosotros puede experimentarlo en distinta intensidad y suele aparecer cuando nuestras metas presentan resultados frustrantes u obstáculos, cuando quizás sentimos que no estamos llegando a eso que uno desea, ¿no? Y pues estos resultados provocarían ciertos efectos tanto en la persona iracunda como en su relación con los demás. Esta emoción del enojo es algo que siempre está presente, de hecho, en nuestro día a día tal vez o en nuestra vida, en situaciones mayormente de conflictos, ya sea con otras personas o con nosotros mismos. Y como les comentaba, pues esto puede oscilar y empezar desde quizá una leve irritación hasta un sentimiento más profundo. Y usualmente podemos percibirla o quizá sale a flote cuando somos tratados o cuando sentimos que somos tratados injustamente o cuando nos sentimos heridos
o cuando vemos una dificultad pues, en conseguir eso que estamos buscando, ¿no? Sin embargo, sentir esta emoción en circunstancias así a veces nos predispone a la acción, pues quizá de protegernos de aquello que nos está intentando hacer daño, o que percibimos que nos intenta hacer daño. Pero, sin embargo, queremos comentarles que pues esta es una emoción que probablemente va a estar presente pues en nuestro día a día, como bien comentaba, y que queremos mostrarles, incluso más adelante Ani va a estar comentándonos sobre en cómo repercute físicamente. Sin embargo, es algo que sí podemos llegar a moderarlo. Así que en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos tipos de enojo. Bien, y tenemos como primer tipo el enojo reactivo. Este tipo de enojo se presenta cuando la persona responde de manera inmediata o impulsiva hacia la situación, objeto o persona, que genera una injusticia, un insulto u otro tipo de agresión que provoca molestia. Un ejemplo dentro de este tipo de enojo podría ser el tema de gritar, tirar puertas o intentar golpear algo. De esta manera, las personas que se identifican con este tipo de enojos pueden expresarlo. Y por cierto, aquí deseamos que cada uno de ustedes puedan comentarnos. Vamos a ver 4 tipos de enojo, comentar con cuál de estos tipos de enojo ustedes se identifican, porque queremos ahí ir compartiéndolo. No, te comento de que ahorita justo acabo de ver un mensaje sobre Frank. Hola Frank, ¿cómo estás? Su mensaje es el siguiente, nos dice, por lo general siempre nos arrepentimos de lo que decimos o hacemos enojados. Ok, genial, muchas gracias, Frank. Y sí, sí es cierto. Y bueno, así como Frank, deseamos que nos sigan comentando y pues vamos con el siguiente tipo de enojo, que es o vendría a ser el enojo pasivo-agresivo. Bien, dentro de este tipo de enojo se evidencia, o este tipo de enojo se evidencia en situaciones en las que las personas transmiten o expresan sentimientos negativos a través de palabras o acciones, pero de forma indirecta, ya no como el tipo anterior que era expresarlo, bien, exteriorizarlo. Aquí es de forma indirecta, más sutil, hacia otra persona. Un ejemplo claro aquí podría ser el hablar mal de otra persona sin que esta persona esté ahí. Bien, hablar mal de esta sin que su presencia esté aquí. O otro ejemplo podría ser el en una conversación retirarle la palabra a la persona con la que estamos manteniendo conversación, pues por sentir esta emoción. Bien, aquí aún hay más comentarios, Scott, o continúo con el siguiente. Parece que por el momento todavía no tenemos comentarios, pero por ejemplo, yo te puedo decir que quizás en algunas ocasiones, a veces cuando me siento muy enojado, quizás puedo identificar algunas características con el enojo reactivo, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado. Ok, sí, sí, sí. Gracias, gracias Scott. Cualquier cosita ahí igual vayan comentando. Scott va a estar bien pendiente a leer sus comentarios. Así que mientras voy a ir comentando el tercer tipo de enojo y pues ahí vamos viendo una más a ver con cuál de ellas se identifican. Bien, es el enojo evitativo. Este tipo de enojo se expresa cuando la persona actúa como si todo estuviera bien. ¿Cuántos se identifican con esta? Cuando realmente no lo está. Y en ocasiones presenta dificultad para reconocer cuando algo le molesta. Este tipo de enojo es la que suele internalizarse, de manera que la persona reprime el sentimiento para que su entorno no se vea afectado, pero repercute en ella misma. Bien, un ejemplo aquí podría ser que cuando la persona no expresa su molestia frente a algún tema o alguna situación que se haya dado, y todo por evitar quizá un conflicto. Bien, este tipo de enojo me parece un poquito fuertecito, pero si ustedes se identifican con ella, igual nos pueden ir comentando. Scott, ¿hay algún otro comentario? Sí, justo Noé nos acaba de llegar el mensaje de Matías, que nos dice lo siguiente. Yo cuando estoy enojado no digo nada ni expreso mi malestar. Incluso cambio el sentimiento de enojo por frustración. Ok, bien, esto me recuerda mucho a este tipo que acabo de comentar, el enojo evitativo. Así que muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, vamos al cuarto y último tipo de enojo, que es el enojo directo.
Bien, este se manifiesta cuando la persona no tiene problemas en admitir cuando se encuentra molesta o fastidiada por algo y formula de manera racional, constructiva y respetuosa lo que quiere dar a conocer sin generar conflicto en su entorno. Y pues logra comunicar su malestar y alivia su incomodidad de manera adecuada. Bien, ¿cuántos se llegan a identificar con este tipo de enojos que probablemente pues en algún punto suena pues, creo que un poquito más genial que los demás, ¿verdad? Sin embargo, creo que cada uno de nosotros somos bien diferentes. Así que ahora voy a dar pase, si no hay más comentarios, voy a dar pase a Ani para que continúe con la charla. Gracias, Noé. Ahora, la parte que me toca a mí es la parte de la respuesta fisiológica del enojo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos enojados? ¿De qué manera nos afecta el enojo? Nos afecta en la parte emocional, en la parte física y en el cerebro. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo frente al enojo? Eso va a depender de cada uno de nosotros, ya que cada uno es diferente, y lo que decía Cielo al comienzo, ¿no? De que cada uno hervimos de diferente forma. Entonces, eso es importante. ¿Cómo comienza todo esto del enojo, no? Empieza con la amígdala, Cielito. Gracias. Comienza con la amígdala, que es la parte que detecta del cerebro que detecta todas las emociones, ¿no? Nuestros sentidos son los que detectan lo que viene del exterior. Esto va automáticamente a la amígdala, que es la que reacciona frente a estos estímulos, ¿no? Y después viene lo que es el pensar. Cuando te enojas, esta es la primera parte que se activa. Luego, viene encima de la amígdala está el lóbulo frontal, que es la parte de acá adelante del cerebro. Y en esta yace la habilidad de tomar las decisiones, el de resolver los problemas y el de saber controlar nuestros comportamientos, ¿no? Cuando el enojo llega, la sangre, ¿qué es lo que hace? Inunda esta corteza frontal y el pensamiento, ¡pum!, desaparece. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado de que cuando se están enojados, no piensan, ¿no? A mí me ha pasado algunas veces de que he dicho algunas cosas así enojada y después cuando ya me he calmado y me dicen, sí, pero tú me dijiste esto, y yo a veces no recuerdo. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Después de estos dos, la amígdala, el lóbulo frontal, viene todo lo que es un efecto dominó. ¿A qué me refiero? A que después las glándulas adrenales generan lo que es el cortisol y esto hace ¡pum!, una explosión de energía y fuerza, lo que nos hace reaccionar, ¿no? Cuando uno está enojado, el impulso. La presión sanguínea, el umbral del dolor, la temperatura se elevan, la respiración, el ritmo cardíaco se acelera y las pupilas se dilatan. Todo esto se redirige el flujo sanguíneo al estómago, a los intestinos y después a los músculos, que es lo que nos preparan para el enfrentamiento. No sé, a mí me pasa muchas veces de que cuando me enojo, también me siento caliente, ¿no? Como que me quema el cuerpo, me quema de frente o estoy muy enojada y quiero decir algo y lloro y me duele la garganta o me duele el estómago. No sé si a ustedes les ha pasado. A ti, Scott, cuéntame, no sé si es que están escribiendo por el chat, si es que pueden contarnos cómo ustedes se sienten cuando están enojados. ¿Qué sienten? A ver, justo, Ani, tenemos comentarios. Tenemos dos comentarios. El primero es el de Juan Carlos, que es en base a lo que estuvo comentando Noé hace un momento. Nos dice, yo no suelo expresar mi malestar porque siento que sería peor y evito empeorar la situación. Prefiero encerrarme a escuchar música y esperar que todo se calme. Ahora, por otro lado, también tenemos un comentario sobre Raúl. Bueno, mejor dicho, una pregunta. Él nos dice lo siguiente. ¿Se puede reaccionar con diferentes tipos de enojos según la situación? Noé, quizás nos podrías apoyar un poco con esta pregunta. Bien, es la pregunta de Raúl, ¿verdad? Sí, nos dice, ¿se puede reaccionar con diferentes tipos de enojos según la situación? Yo considero que sí, dependiendo del grado, quizá
¿Cómo? Porque cada uno de nosotros una situación nos puede afectar de manera bien diferente. Entonces, como bien decía, y vuelvo a repetir la frase que decía Maricielo, ¿no? Cada uno hierve en distinto grado. Y es muy cierto. Entonces, si bien es cierto, quizá cada uno de nosotros pudimos identificarnos con un tipo más que con otro, sin embargo, pienso que en algunas situaciones podemos actuar quizá, y se sorprendan muchos, ¿no? Hasta ustedes mismos, de que más racional que en otras ocasiones, ¿no? Quizá en otras somos como que nos vamos más para el tipo evitativo o el otro tipo reactivo y etcétera. Entonces, considero eso. Así que te doy el pase, Joseph, para que continúes. Perfecto, Noé. Muchas gracias por tu respuesta. Mira, también nos está comentando Ani, Maricielo, nos dice, sí, es muy difícil actuar de forma racional cuando uno está enojado. Sí, ¿no? Muchas veces cuando uno está, como decíamos, a veces perdemos la razón por la emoción. Entonces nos pasa eso. Otro comentario que dice Matías es, mi temperatura se eleva y me pongo moradito. Justo comentábamos esto con Joseph que decía, ¿no? Que él cuando se enoja a veces se enojaba y se ponía se ponía rojo. Maricielo nos comenta, primero me frustro y a veces me da ganas de llorar. Todo lo que acarrea este enojo, ¿no? El hecho de sentirse enojado te trae un montón de formas de sentir. Ahora voy a dar el pase de esta charla para que Cielito nos siga comentando un poco más del enojo. Gracias. Bien, gracias, Ani. Justo también por ahí estaba leyendo los comentarios. Nos compartían también este sentimiento compartido de inquietud, de frustración a veces, ¿no? Frente a esta emoción que de no ser canalizada de la forma en la que nosotros esperamos, pasa a generarnos cierta frustración e incluso por ahí veía que se convertía en cólera. Algunas personas mencionan también que esto se va convirtiendo en tristeza, ¿no? De sentir que no podemos controlarlo. Entonces, les hemos preparado acá estas dos preguntitas. Por ahí leí a alguien que preguntaba, ¿hay una forma de controlarlo? ¿No? ¿Hay una manera en cómo se podría gestionar? De hecho, nosotros hemos colocado esto entre comillas, ¿no? ¿Qué hago en esos momentos para controlar? Digo controlar entre comillas porque sabemos que a las emociones eh, no es que se las pueda controlar al 100%, ¿no? Emocionarse, percibir diferentes grados de las emociones es totalmente humano, es totalmente válido y por lo tanto necesitamos pues validarlas, ¿no? A veces nos asustamos frente a estas emociones, pero vamos a ver en adelante algunos truquitos, algunas ideas útiles que podrían ser valiosas en esos momentos, ¿no? Pero antes nos gustaría que nos compartan, a ver, sus respuestas a estas dos preguntitas. ¿Qué es importante saber? En este caso ustedes completan con su nombre, por ejemplo, ¿qué es importante saber cuando Maricielo está enojada? ¿Qué será importante saber? Por ejemplo, en mi caso, ¿qué es importante que yo recuerde cuando estoy enojada? En primer lugar, que necesito darme un tiempo. Necesito alejarme un poquito de la situación porque eso me permite calmarme, me permite como conectar un poco con lo que voy sintiendo, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, a ver, cuéntenos. No sé, Scott, por ahí si hay algunos comentarios ya, si nos puedes compartir. Todavía no me aparecen comentarios, pero sí, mientras que esperamos a que los chicos nos comenten, yo podría decirte quizás que, por ejemplo, cuando yo me siento enojado, necesito sí o sí llorar porque si no lo hago siento una presión fuerte en el pecho, siento un nudo en la garganta que sé que si no lo saco no voy a poder continuar tranquilo. Ujú. Genial, gracias Scott. Entonces vemos ahí, ¿no? Cómo cada uno de nosotros tiene diferentes respuestas. Para mí podría ser esto de que me quedo callada un rato hasta esperar al momento en el que ya siento que voy a decir las cosas de forma un poco más ordenada, más calmada, más centrada en una solución, ¿no? En el caso de Scott nos dice que esta expresión del llanto es algo que ayuda, que facilita como esta canalización, ¿no? Este exteriorizar esta emoción, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros va encontrando formas a través de las cuales, pues, podemos transitar toda esta emoción, ¿no? Ahora, cuando hablamos de controlar
este enojo? ¿Qué ideas les vienen? ¿No? O en todo caso también, ¿qué hacen en esos momentos que les permite sentir que poco a poco van canalizando de mejor forma esa emoción? Veo por acá en los comentarios. A ver, por acá dice Matías, yo cuando me enojo o tengo algún sentimiento que me amarre, suelo recordar los mejores momentos que he tenido o las personas que quiero. Ajá, o escucho música también, ¿no? Qué bonito esto, qué bonito de recordar en esos momentos las situaciones bonitas, agradables, ¿no? Que de hecho, si nos ponemos a pensar, esto es algo que cuesta en ese momento y que claro, lo logramos hacer cuando lo hemos practicado muchas veces y nos hemos esforzado por sacarnos un poquito de ese lugar para empezar a recordar estas situaciones agradables, ¿no? Por ahí Ángel nos comenta, para controlarme trato de irme del lugar y respirar profundo, para no escalar la agresividad. Exacto, ¿no? También es una forma a través de la cual podemos pues ir estructurando poco a poco nuestras ideas, ¿no? Esto que mencionaba Ani al inicio, sobre cómo nuestro cerebro va funcionando frente a esta emoción. Lo primero que pasa con nosotros es este choque, ¿no? A nivel físico, cómo nos empezamos a sentir y eso cómo va acrecentándose, ¿no? Mientras podemos ir poco a poco calmando esta emoción, recién podemos como activar, digamos, esa parte racional que nos permite centrarnos en diferentes posibilidades, diferentes opciones para poder solucionar una situación, ¿no? Por ahí Soledad también nos comparte, yo trato de respirar y eso va a depender de la persona y la magnitud del enojo, ¿no? O me pongo a silbar también, también, ¿no? Por ahí hacer alguna actividad que nos distraiga un poco la mente puede ser bastante útil, ¿no? Listo. Entonces, ahora vamos a chequear algunas ideas que en esos momentos podrían funcionarnos, ¿no? Por ahí veía el comentario de alguien que preguntaba, ¿existe alguna forma de calmar a la gente enojada o de calmarnos a nosotros mismos? Entonces, tenemos acá ciertas ideas que pueden ser útiles en esos momentos. En primer lugar, conectarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Como mencionaba Noé, como mencionaba Ani, el enojo se expresa de diferentes formas para cada uno de nosotros. Entonces, es importante ahí lograr identificar de a poco cuáles son nuestras propias señales, ¿no? El enojo es una emoción universal, lo sabemos, pero eso no significa que todos lo vivamos de la misma forma. Entonces, en el caso de ustedes, a ver, vayamos como indagando un poco. ¿Cuáles son esas pequeñas primeras señales que aparecen en su cuerpo que les da la idea ya de que están como atravesando toda esta emoción? Ujú. ¿Cuáles serán esas pequeñas señales? En el caso de Annie, por ejemplo, en el caso de Annie, comentaba esto, ¿no? De que se ponía un poco roja, de que sentía que en el pecho cierta presión, ¿no? Son pequeñas señales que a nivel individual vamos reconociendo, ¿no? Por ahí en el chat también veo, me duele la barriga, ¿no? También es una guía, una señal o un síntoma que en esos momentos se puede dar, ¿no? Entonces, este sería como un primer pequeño paso, ¿no? Conectar con nuestro cuerpo, identificar nuestras propias señales, ¿no? Por ahí veo en el chat también, nos comparten, a veces me mareo. Exacto, ¿no? A veces hay mareos, a veces incluso esta sudoración de las manos, por ahí esta presión en la cabeza, ¿no? De sentir o creer que no vamos a controlar esa situación, ¿no? Por ahí Maricielo nos cuenta, ¿no? Respirar más rápido, exacto, ¿no? Como nuestra respiración se acelera un poco, como decía Ani, preparando nuestros músculos, oxigenándolos para de algún modo iniciar un enfrentamiento, ¿no? Ahora, que no se entienda que este enfrentamiento tiene que ver necesariamente con algo negativo, ¿no? Sino también con una forma de darle solución a esa situación. Bien.
Por ahí Matías dice, cuando me enojo, en el momento cierro mis ojos y respiro profundo, ¿no? Exacto. Ahí tenemos, Matías nos comparte también una idea que hemos traído, ¿no? Esto de respirar profundo. A veces a nosotros nos ha pasado que mientras preparábamos este material, decíamos, pero ¿realmente respirar profundo será algo que ayude? ¿No? Decíamos, a ver, pongámonos nosotros en la situación, porque cuando estamos enojados nos dicen, respira, cálmate, y es lo que menos queremos hacer, ¿verdad? Es como que, no, cállate tú, ¿cómo me puedes decir que respire? ¿No? Entonces, por eso es que lo hemos colocado en tercer lugar. Primero, como les decía, hay que conectar con nuestro cuerpo, reconocer las señales, ¿no? Luego, para algunos será bastante útil tomarnos este tiempo fuera, ¿no? Por ahí Ángel nos compartía, alejarnos un poquito de la situación temporalmente, ¿no? Para luego pensar con la cabeza fría y empezar a buscar soluciones, ¿no? Entonces, una vez que ya estamos en ese punto, podemos bien aplicar esto que ustedes también nos comparten, ¿no? De respirar profundo. Como se dan cuenta, una de las señales es que nuestra respiración se empieza a agitar, ¿no? Que se hace cada vez más rápido. Entonces, atacar de algún modo con esto de las respiraciones profundas puede regularnos, ¿no? En ese momento. Entonces, hay varias técnicas ahí. De hecho, cada una de estas estrategias que estamos viendo las vamos a desarrollar de forma más práctica en nuestro taller del sábado. Ya Scott les va a comentar un poco al final. Pero esas son algunas ideas, ¿no? Por acá veo en el chat también que Matías dice, ¿no? Y lo de la temperatura, claro, a nivel fisiológico sentimos como esa calentura, esto que mencionaba Scott, me pongo rojo y eso como nos da calor, ¿no? Entonces también es una expresión a nivel física que es parte de esta emoción, ¿no? Ángel dice, tengo muchos pensamientos al mismo tiempo. Exacto, como estamos frente a una situación que quizás sea de amenaza, ¿no? En ese momento pensamos en millones de posibilidades, ¿no? De qué puedo hacer, me pongo en un escenario, luego en otro y en otro. Entonces, en ese momento va a ser importante que podamos ir identificando, ¿no? ¿Cuáles son esas pequeñas señales? ¿Cuáles son esos pensamientos también? Porque a veces nos vamos a dar cuenta que esos pensamientos pueden ser bien útiles en ese momento, es decir, que nos ayudan a generar una solución, pero también algunos pensamientos que de pronto no suman en ese momento, que son totalmente válidos por lo que estamos sintiendo, pero que luego cuando pasamos a analizarlo nos vamos dando cuenta que quizá y no son tan alineados de pronto a ciertas soluciones, ¿no? Listo, por ahí veo a Talía también que nos comparte. Scott, ¿tú podrías leer lo que nos cuenta Talía? Sí, claro. A ver, Talian nos comenta lo siguiente. ¿Qué puedo hacer cuando estoy enojado? Siento una pesadez en mi corazón, trato de respirar y calmarme. A veces no puedo y veo a la persona que estoy enojada con ella, sigo así de mal humor. ¿Cómo debo actuar con esa persona con la cual estoy enojada? A ver, voy a leerlo de nuevo. Cuando estoy enojada, tengo pesadez en mi corazón, pero no puedo ver a la persona que estoy enojada con ella y sigue de mal humor. Bien, entonces acá llega un punto importante, ¿no? En donde no solamente tenemos que gestionar de pronto nuestro enojo, sino que cuando estamos en las relaciones, en nuestro día a día, compartiendo con otras personas, necesitamos también esto que nosotros llamamos anticiparnos estratégicamente, ¿no? Frente a la situación. Sabemos que hay cierto margen que podemos controlar, ¿no? Que tiene que ver con nuestras respuestas directamente, pero hay situaciones, hay cosas que no podemos controlar porque ya le corresponden a otras personas en este caso, ¿no? Entonces, como todo el tiempo estamos influyéndonos unos a otros,
cabe bien ahí pensar en primer lugar cómo yo puedo gestionar o hasta qué punto puedo controlar la cólera o la discusión en ese momento, ¿no? Entonces, desde nuestro lugar, identificar cuáles son las cosas que pueden sumar a que esta situación se vaya resolviendo en el camino, ¿no? Entonces, algo que puede ser útil en este momento es esto de anticiparnos estratégicamente, ¿no? Pensar, como decíamos al inicio, veíamos como todo este recorrido del enojo, ¿no? Primero se activa toda la parte emocional, pasa un momento y luego podemos activarnos a nivel más lógico, más racional, ¿no? Pensando ya en soluciones. Entonces, cuando estamos en ese momento, podríamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Lo que voy a decir ayuda a que se construya una solución en ese momento o de pronto va a generar que el problema se haga más grande, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, cuando estamos en una discusión acalorada, por ejemplo, ¿no? Esto de pensar estratégicamente implica estar un paso por delante, ¿no? Si yo conozco a la persona y sé por ahí qué cosas le disgustan o qué palabras incluso, ¿no? Porque no sé si les ha pasado, pero a veces hay palabras que utilizamos que sabemos que por ahí podrían ser muy, muy molestosas para la otra persona o para nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto de anticiparnos, estar un paso por delante y pensar esto que estoy a punto de decir, ¿va a ayudar a construir una solución o me va a alejar de ese camino? ¿No? Entonces puede ser una forma en cómo podemos ir abordando esta situación, ¿no? Ahora, tenemos esta otra idea, ¿no? De expresar nuestro enojo. Al inicio decíamos que socialmente, pues, el enojo está mal visto desde el momento en el que escuchamos la palabra enojo o está enojada, está enojado, uno automáticamente se activa y dice, uy, no, mejor hay que alejarnos, ¿no? O no hay que decirle nada porque podría explotar, ¿no? Entonces lo asociamos siempre con una expresión negativa. Sin embargo, con estas ideas que venimos revisando, ¿no? Podemos pensar previamente nuestras respuestas, ¿no? Cuando las hemos analizado y hemos puesto, digamos, la situación en varios escenarios, entonces podemos bien elegir de qué forma puedo expresar este enojo, ¿no? Por ahí Noé al inicio comentaba, hay varios tipos de enojo y hay millones de formas de expresar este enojo como las millones de personas que somos en el mundo, ¿no? Entonces es importante decirlo, es importante encontrar una forma adecuada dentro de lo que, vuelvo a hacer las comillas, ¿no? Dentro de lo que para nosotros sea adecuado eh, con la finalidad, pues, de que esta expresión de lo que sentimos, de lo que nos incomoda, de nuestras frustraciones, etcétera, puedan quedar claras para las otras personas, pues esto les va a informar acerca de nuestros límites, ¿no? Acerca de las cosas que estamos dispuestos o dispuestas a tolerar. Entonces sí que es importante llegar a ese punto, ¿no? Y para ello definitivamente es importante antes revisar cuál es nuestro vínculo con el enojo, cómo nosotros nos relacionamos con el enojo, ¿no? Siempre hablamos acerca de nuestros vínculos con las cosas, con las emociones, con las situaciones, porque entendemos que todo el tiempo nosotros estamos respondiendo de acuerdo a cuáles sean nuestros conceptos, ¿no? Entonces, si yo pienso que el enojo y expresar mi furia es algo negativo, entonces eso me va a llevar inevitablemente a ya de por sí expresarlo de una forma no tan cómoda para nosotros, ¿no? Pero si yo estoy pensando que expresar mi enojo es algo justo, es algo importante, es valiosísimo, entonces, como le estoy dando lugar a esta emoción, voy a encontrar también formas que nos permitan expresarlo de la mejor manera. Ujú. Bien, entonces, ahora voy a dar el pase a Annie, me parece, o a Scott. Ahí está.
Listo. Vamos a ver sus comentarios por ahí. A ver, cuéntenos, ¿qué ideas van surgiendo hasta este momento? O de repente por ahí alguna pregunta. A ver, chicos, voy a compartirles una frase de reflexión donde a la par, como se las voy explicando, me gustaría que ustedes comenten qué cosa entienden con esta frase. Y la frase es la siguiente: si puedo encontrar la fuente de mi ira, puedo convertir esa energía negativa en algo positivo. Esto nos lo dice Yoko Ono, que es artista, músico, activista por la paz, cantante y también compositora. Cuando nosotros encontramos fuente del enojo, de la ira, por ejemplo, el día de ayer todos nos enteramos que va a volver a una cuarentena nueva, quizás de uno empieza a tener pensamientos negativos. Ay, otra vez, otra cuarentena. Nos ponemos a pensar en las consecuencias negativas que esto puede provocar y a nuestra mente empiezan un montón de pensamientos, recuerdos y un sinfín de cosas que pueden venir a nuestra mente. Pero ahora, ¿qué cosas, cómo podemos transformar esto negativo en algo positivo? Si nos ponemos a pensar un poco, chicos, y lo vemos por este lado, podemos pensar lo siguiente: ok, vamos a estar nuevamente en una cuarentena, pero quizás con esta cuarentena se van a disminuir la cantidad de personas contagiadas por el COVID. Ahora, ¿qué más cosas positivas podríamos generar de algo negativo? Por ejemplo, podemos planificar o empezar a realizar actividades que quizás nos provoquen bienestar, quizás retomar cosas que dejamos de lado cierto tiempo y ahora son oportunas para poderlo hacer. Estando en casa quizás podemos mejorar la relación con nuestra familia, con nuestros hermanos, quizás con nuestros amigos por conversaciones en chat. Podemos organizarnos, pruebas nuevas inclusive. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo empecé a preparar todo tipo de comidas, algunos postres que quiero empezar a hacer, pero nos estamos empezando a reinventar y quizás empezamos a hacer cosas que por nuestra mente habría pasado que quizás haríamos en algún momento, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Vemos de que algo negativo que podía ser consecuencia de esta fuente de ira se está convirtiendo en algo positivo. Eh, Ani, ¿podrías fijarte si tenemos algún comentario, alguna pregunta de los chicos? Sí, dice Ángel, una pregunta. ¿Hay similitudes en las técnicas de manejo de ansiedad y las técnicas de control de ira? Cielito. Bien, sí, de hecho hay bastante similitud. Inicialmente, como veníamos conversando esto de cómo está visto el enojo a nivel cultural, desde el abordaje también podríamos encontrar ciertas similitudes con cómo se abordan situaciones de tensión, de ansiedad, de angustia incluso, ¿no? Todo ello también genera a nivel físico ciertas respuestas, como por ejemplo las que mencionaban de una palpitación acelerada, por ahí cierta sudoración en las manos, la respiración más agitada también, ¿no? O esta sensación incluso de ahogo, ¿no? De desesperación. Entonces, sí hay ciertas estrategias, técnicas que son muy similares, sobre todo cuando hablamos de técnicas de abordaje más integrativo, ¿no? Cuando con esta primera que les mencionábamos acerca de conectar con nuestro cuerpo, cuando nos permitimos reconocer e identificar esas pequeñas señales a nivel físico, entonces podríamos decir que estamos empezando en primer lugar a conectar más con esta sensación, ¿no? También se trabaja y también solemos hablar sobre el vínculo con nuestro cuerpo, ¿no? El vínculo de esta situación que me estresa, de esta situación que me parece injusta, ¿no? Con aquello que mi cuerpo va sintiendo y cómo yo lo voy tomando,
¿no? Entonces sí es muy importante en ese sentido y claro que se asemejan a estos abordajes, ¿no? Entre la ira, la ansiedad, esto de a nivel integrativo, cómo conecto con mi cuerpo y cómo desde ahí puedo empezar a gestionar algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de cólera o ira a un nivel ya más elevado, hay algunas estrategias que tienen que ver con utilizar algunas cosas, por ejemplo, el uso del hielo, ¿no? En donde hay un ejercicio muy bonito que nos permite identificar en dónde sentimos la cólera, ¿no? Si ahora yo les pregunto, por ejemplo, ¿en qué parte de su cuerpo sienten la cólera? ¿No? O esta temperatura más alta, ¿no? Por ejemplo, Scott nos mencionaba que en la cara se le enrojece, siente cierta presión, por ahí Annie nos mencionaba sobre el estómago, ¿no? Algunos pueden decir cuando mi cólera es muy fuerte, la siento como que en la cabeza, ¿no? Entonces, en primer lugar, podríamos reconocer eso, en qué parte de nuestro cuerpo sentimos esta cólera, ¿no? Entonces, una forma de ir regulando esto, una vez que hemos reconocido el lugar, digamos, tiene que ver con utilizar algunas cosas para regular esa temperatura, ¿no? Por ejemplo, algunos bloques de hielo o esto que es muy básico, pero que ayuda un montón, ¿no? Oxigenarnos, respirar, tomar agua, ¿no? Por ahí Ángel nos menciona en la cara y en las manos, ¿no? También a veces sentimos que automáticamente como que hacemos puños, ¿no? De la frustración que en ese momento podemos estar sintiendo. Entonces hay algunos ejercicios también de regulación en cuanto a regulación física, en cuanto a nuestros músculos, ¿no? De presión, tensión y distensión, ¿no? Entonces también podría ser algo útil en esos momentos, ¿no? Tenso a nivel muscular todo lo que puedo, ¿no? Eso lo voy regulando con la respiración y luego relajo también los músculos, ¿no? Es una forma en que nuestro cuerpo puede ir regulándose. Uh-huh. Luego por ahí veo también Raúl nos comenta, si por ejemplo mi enojo lo manejo practicando deportes de contacto y gimnasio, ¿está bien? Definitivamente, ¿no? A veces incluso esto de qué tipo de deporte, ¿no? O tenemos esta idea también de que hay deportes que generan agresividad o que hay juegos, videojuegos, incluso películas, ¿no? Que generan esta agresividad. Entonces, una premisa importante con la que nosotros trabajamos es esto de que si algo te funciona, entonces haz más de lo mismo, ¿no? Es una idea que nos ayuda muchísimo a darle lugar a esas actividades que para nosotros vemos que nos ayudan un montón a desfogar toda la energía, a canalizar nuestras emociones, ¿no? Entonces, si nos ayuda, genial. Sigámoslo haciendo en el sentido de que vamos a darnos cuenta también de qué modo eso es útil para nosotros, ¿no? Luego llega un momento también en el que de pronto vemos que vamos a necesitar hablar acerca del enojo, porque también ese es otro tema, ¿no? Hablar del enojo o hablar estando aún un poco enojados es algo incómodo, ¿no? Entonces, en primer lugar, habría que reconocer eso. Es incómodo. A todos, no sé si a todos, pero a la mayoría no nos gusta hablar en ese momento, ¿no? Entonces, reconocer que va a ser incómodo podría ser un primer paso que nos permita luego poder mantener esa conversación a pesar de estar enojados, ¿no? Entonces, no sé si por ahí respondí las preguntas. Por ahí veo a Ángel que dice, genial. Parece que sí, entonces. Listo, bien. Entonces, bueno, voy a dar el pase a Ani. Joseph, creo que por ahí quería compartir algo también. No lo sé. A ver. Sí, justo chicos, también quería, aprovechando el tiempo, también quería pasarles esta encuesta, quería, bueno, brindarles la encuesta que ahorita se las voy a pasar aquí por el Facebook para que ustedes puedan compartirnos sus comentarios también respecto a la charla.
ya que mediante esto nos va a servir para poder seguir mejorando nuestros conversatorios. Esto se lo ofrecemos para todos ustedes. Aquí, chicos, se los estoy enviando, mientras que seguimos todavía con la charla. Pueden irse conectando para que puedan enviarnos sus respuestas a través de la encuesta. Recuerden también, chicos, que el día sábado vamos a tener una continuación de esta charla por medio de un taller donde vamos a poder seguir tratando este tema. Y bueno, los vamos a estar esperando con todo gusto, chicos, para que puedan participar de este taller que va a ser bien didáctico. Maricielo, ¿podrías colocar la siguiente diapositiva, por favor? Bien, chicos, mientras que van llenando su encuesta, vamos a hacerles esta pregunta que don Ramón estuvo esperando hace rato para podérselas hacer. Y es la siguiente. ¿Qué se llevan ustedes el día de hoy? Por ejemplo, Noé, ¿podrías decirme qué es lo que te llevas del día de hoy con esta charla? Sí, claro. De hecho, pues esto de los conversatorios me gusta mucho porque siento que, no sé, me hace sentir muy humana, ¿no? El saber que puedo tener o puedo pasar por esto, o estas emociones pueden ser incluso parte de mi día a día, así que pues hoy me llevo que incluso puedo poder gestionar, o como decía Maricielo, controlar, entre comillas, o saber cómo hacerlo, ¿no? Saber qué técnicas usar frente a situaciones que quizá me generen enojo y como decía, ¿no? Quizá es en distintos grados para cada uno de nosotros. Así que, pero pues me llevo esto, ¿no? De saber que es algo que quizá está incluso en mí, el querer ser quizá más racional en ciertas situaciones y pues no lastimar tanto a las personas que quiero, ¿no? Cuando estoy así con mi enojo a flote. Así que nada, a ver, le doy pase también a Ani para que nos pueda compartir. Ani, ¿qué te llevas tú del día de hoy? Mientras ahí nos van escribiendo en el chat. Me llevo el hecho de que esto, ¿no? De que cada uno es diferente, que cada uno reacciona de diferente manera, de las herramientas, los pequeños tips que Maricela nos ha brindado, de ponerlos en práctica, ¿no? Justo ahora que poníamos nosotros, estábamos realizando, formando, creando esta charla y comentábamos, ¿no? Lo que podíamos hacer. Entonces, tratar de poner esos pequeños pasos en el día a día para poder controlar estas emociones, que también con el hecho de lo que comentaba Scott, ¿no? De la pandemia, de, del no saber qué va a pasar mañana, el hecho de que nos encierren de nuevo, nos genera ese tipo de emociones de ay, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Entonces, es interesante tocar estos temas, creo que los tocamos también más el hecho porque también nosotros los vivimos, también nosotros somos esos seres humanos que también sentimos y es normal, ¿no? Nos pasa a todos. Así que no sé si alguno de los demás quiera comentar algo. Sí, justo mira, hace un ratito acaba de llegar un comentario de Ángel que nos dice lo siguiente: me llevo poder conceptualizar el enojo como algo que puedo aceptar y trabajar para responder de una mejor manera a los estímulos del entorno. Genial, sí, esto que tiene que ver mucho con aceptar de pronto esta emoción que, como decíamos al inicio, socialmente no está tan bien vista en su expresión, ¿no? Entonces, esto de ir generando un vínculo distinto con el enojo desde los lugares que nos hacen sentir más cómodos en la forma en cómo vamos expresando esta incomodidad o estas frustraciones, ¿no? Y cómo eso también poco a poco nos lleva a generar y a relacionarnos de forma distinta con las otras personas, ¿no? Porque como veíamos hace un momento, si yo estoy pensando todo el tiempo que expresar mi enojo está mal, entonces voy a ir en mis relaciones de pronto
respondiendo de forma en la que no me sienta cómodo o cómoda al 100%, ¿no? En la que reprima por ahí algunas ideas o no me permita sentir o expresar toda esta gama emocional, ¿no? Como veíamos la semana pasada y bien lo comentaba Ani también, frente a toda la situación que estamos viviendo, pues es totalmente válido, es totalmente esperable tener toda esta, como nosotros le llamamos, todo este mix emocional, ¿no? Entonces sí que es importante poco a poco ir acogiendo esto que sentimos, esto que sabemos que nos hace humanos también y que nos permite pues conectarnos de mejores formas con todo nuestro entorno, ¿no? Entonces en ese sentido el objetivo justo era eso, ¿no? Y bueno, agradecerles su participación, agradecerles el acompañarnos el día de hoy, hasta la quincena de febrero. También vamos a estar hablando acerca de temas relacionados a nuestras emociones, ¿no? Y de cómo nos vamos vinculando con la forma en cómo las expresamos, para ir repensando un poco esta forma de expresarlo, ¿no? Y de cómo nos posibilita también diferentes formas de relacionarnos con las personas a nuestro alrededor. Entonces, por mi lado, nuevamente agradecerles y los esperamos el próximo miércoles y este sábado también en nuestro taller, que como les decía, es una cuestión mucho más práctica de todas las pequeñas herramientas que hemos visto. Voy a dar el pase a Scott ahora. Bien, chicos, esta es la última parte ya de nuestro conversatorio. Como dice el Baby Yoda, se acabó la charla, pero van a venir, chicos, muchas más, tengan por seguro. También no se olviden que el día sábado vamos a tener nuestro taller sobre el mismo tema que estamos tratando del día de hoy. Creo que el link para poder... para que puedan entrar a la encuesta no está funcionando bien ahorita, o creo que no le pueden cliquear. Se va a colocar este link por Facebook en la página de Vinculando. Y también, chicos, quiero comentarles de que si están interesados en poder estar presente en las charlas, conocer cuándo va a ser una charla, un taller sobre algún tema que puede ser de su agrado, tenemos un grupo en WhatsApp donde el link se lo voy a colocar en la página de Vinculando, para que ustedes puedan ingresar a ese grupo y estén al tanto de todos los talleres y todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, y que ya sepan de forma directa cuándo pueden conectarse y qué tema vamos a tratar.